La serie Judgment, que los domingos por la tarde mantuvo al público pegado a las pantallas del canal con su intrigante historia, volvió a llevar la emoción a lo más alto. El episodio 72 de Judgment, que fue visto sin aliento, dejó huella en las redes sociales. Aquí está el resumen del último episodio lleno de acción de Yark. Los aspectos más destacados del último episodio de Judgment son los siguientes. Años universitarios de Ceylin. Cuando Ceylin volvió a sus años universitarios, recordó los momentos en que su mejor amiga Engin le daba consejos sobre su amante platónico. Engin no sabía qué hacer porque su amada Tulin estaba en una relación con el empresario Servet. Mientras Tulin pedía ayuda a Ceylin ante las amenazas de Servet al enterarse de su embarazo, ella repentinamente enfermó y cuando la llevaron al hospital dio a luz a una niña sana. Tulin, que no sabía qué hacer después de tener un hijo, desapareció mientras Ceylin y Engin metían al bebé en el coche. Engin acudió a su padre Yekta para encontrar una solución. Yekta le dio el bebé a una familia. Como los niños no sabían qué hacer, Yekta tomó al bebé y se lo entregó a una familia. Ceylin, saben que sois una familia temporal, ¿verdad? Yekta desestimó la pregunta diciendo sí. Ilgaz recordó lo que dijo su madre. Mientras Ceylin contaba sobre sus años universitarios, Ilgaz recordó los momentos en que su madre enferma, Kimet, dijo que le propondría matrimonio a Neva cuando la transfirieran a Barton cuando ella pidió ver a su hermana antes de que muriera. Kimet notó que Ilgaz no estaba entusiasmada, y dijo que no debería contraer un matrimonio que la hiciera infeliz para poder hacer feliz a su madre. Ceylin y Engin escaparon de la escena. Como último destino de Ilgaz en Estambul antes de su nombramiento en Barton, se ocupaba de la investigación sobre la muerte de Servet. Ceylin y Engin huyeron de la escuela después de que Eren les pidiera a todos en la escuela que les tomaran declaraciones. Ceylin e Ilgaz recordaron los recuerdos. Ceylin afirmó que Tulin fue arrestado después de la investigación, y que Yekta solo había traído noticias sobre el bebé unas pocas veces y que sentía remordimiento por ello. Ceylin dijo que haría lo que creyera correcto, llegar a Tulin, preguntarle si quería a su hijo y descubrir el destino del niño. Le pidió a Eren el expediente de Servet. Después de que Ceylin quisiera conocer el destino del bebé y encontrar a Tulin, Ilgaz le pidió a Eren el archivo de Servet. Eren asignó a su hija Tuxe para esto. Onur se disparó. Ilgaz visitó el set con Eren después de que Metin Amir le dijera que su actor de televisión favorito le había disparado. Mientras narraba lo sucedido, se afirmó que Onur se sintió inútil, les dijo a sus amigos que le había hecho mal y se pegó un tiro. Yekta dejó a Osman solo. Osman y Sunnar, que acudieron a la oficina para reunirse con Yekta, no encontraron lo que esperaban. Yekta le dijo a Osman que él era el único que pagaba el dinero de Kadir. Osman pensó que tal vez podría encontrar una solución vendiendo todos los activos de su empresa. Alguien puede haber cambiado las armas. Ilgaz dijo que al actor le resultó difícil suicidarse mientras filmaba en el set, y que pensó que alguien había cambiado las armas antes de la escena. Lassin pidió ayuda a Yekta. Lassin dijo que los abogados del productor eran insuficientes dentro del alcance de la investigación, y pidió a Yekta que actuara como abogado del productor. Yekta entendió por las acciones de Lassin que sentía algo por el productor. Huellas dactilares del equipo de arte. La huella digital de uno de los miembros del equipo artístico se encontró en el arma con la que Onur dijo que se suicidó en el informe de la autopsia. Onur está triste por dejar la serie. Mientras se tomaban declaraciones en el marco de la investigación, el productor Poiraz dijo que Onur había llegado a un acuerdo sobre un nuevo proyecto, por lo que se rodó la escena del suicidio para que pudiera abandonar la serie. Yekta vino con el padre del actor, y dijo que Onur no tenía ese deseo, que incluso estaba molesto por dejar la serie, y que el productor de repente añadió la escena del suicidio. Onur tenía relación con el maquillador. Mientras tomaban declaraciones, Ilgaz y Eren se enteraron de que Onur tenía una relación con la maquilladora Gulsa, y que el marido de Gulsa sabía de esta relación y que era un problema. El productor rechazó los reclamos. Basándose en las declaraciones del padre de Onur, Ilgaz se reunió nuevamente con el productor Poiraz. El productor rechazó lo dicho por su padre en esta reunión, afirmando que dijo que quería dejar la serie, por eso quería que se escribiera un buen final, y el resto lo decidió el guionista. Lassin salió de casa. Como Yekta estaba en contra de Poiraz en la investigación, Lassin se enojó con Yekta y abandonó la casa donde vivían juntos.
Alguien le tomó una foto a Osman. La hija de Osman le preguntó por qué se había llevado el juguete del niño. Osman se dio cuenta de que Kadir había enviado un arma a la casa. Mientras Osman sacaba el arma de su cintura y la metía en el torpedo, una persona tomaba fotografías de Osman. Osman tiró el arma al mar. Osman se dio cuenta de que Kadir había enviado a casa el arma con la que había matado a Khan. Arrojó el arma al mar para deshacerse de él. Todas las sospechas están sobre el productor. El jefe Metin dijo que había una grabación de voz del productor que decía que si quiere ir demasiado, debería dispararle en la cabeza. Tuxe, por su parte, afirmó que Aicha y Murat eran amantes, por lo que había negatividad en el set, que Murat había ampliado su contrato con el productor, y que la única condición en el contrato era que Onur abandonara la serie. Mientras testificaba, Poyraz dijo que Onur compartió el escenario en las redes sociales, se enojó por esto, le dijo que eliminara la publicación y, 10 minutos después, Onur eliminó su publicación. Acto seguido, Ilgaz le dijo a Eren que el sospechoso estaba afuera, no adentro. Enterró Lata en el jardín de Osman. Cuando Osman vino a la casa a buscar los títulos de propiedad, se enojó porque su perro hacía demasiado ruido. Mientras estaba a punto de salir con Snar, se preguntó a qué ladraba su perro, y cuando fue a verlo se dio cuenta de que Khan estaba enterrado en su casa y en su jardín. Tulin dijo que su hija murió. Ceylin fue a visitar Tulin después de enterarse de que trabajaba en el mercado. Cuando Tulin le preguntó si estaba preocupado por su hijo, Tulin respondió, Yekta vino a la prisión y me dijo que mi bebé estaba muerto, mi bebé está muerto, Ceylin. Mientras Ceylin intentaba comprender lo sucedido, Tulin de repente se enfermó y se perdió.